El apóstol San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes, doy gracias a Dios. Y amigos, hoy bendigo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo. Hola mis amigos, que el resplandor de la gloria de Dios hoy brille sobre ti y tu familia, que el Señor te mantenga en sus caminos y en su presencia puedas encontrar paz y gozo. El que no tiene a Dios, aunque lo tenga todo, no tiene nada. Pero el que tiene a Dios, aunque no lo tenga todo, nada le hace falta. Que Dios sea tu plenitud, que Dios hoy satisfaga cada una de tus necesidades, que puedas encontrar en Él que realmente nada te hace falta, porque lo tienes a Él, a Jesús, el buen pastor que está siempre contigo. ¿Alguna vez en la vida te han criticado? Y sobre todo, te han criticado injustamente. ¿Qué haces tú ante las críticas de los demás? No hay duda que las críticas, como los insultos, duelen, lastiman, nos molestan, nos perturban. Pero también tienes que entender esto, que las críticas, al igual que los insultos, son propuestas que podemos aceptar o podemos rechazar. Por eso siempre, antes de responder ante una crítica, pregúntate, ¿quién te está criticando? ¿Qué tanto te conoce esa persona? ¿Por qué lo hace? ¿Cuál es el motivo que lo está haciendo? ¿Es la primera vez que alguien te critica al respecto? ¿O quizás es una crítica que está recibiendo? Son preguntas que tenemos siempre que hacernos cuando alguien nos critica. Y vuelvo y repito, y siempre puedes aceptar o rechazar esa crítica. Todo depende de la intención de la persona y de quién viene esa crítica. Lo más importante es que siempre mantengas la calma, que aprendas a morderte la lengua, que no permitas que esa crítica te afecte. Recuerda que el silencio también es un idioma y muchas veces el silencio dice mucho más que las palabras. Pero también tenemos que revisarnos. A lo mejor es una crítica que alguien te está haciendo porque te ama, porque te quiere, porque busca tu crecimiento. Entonces, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo puedo utilizar esa crítica que me están haciendo? ¿Para qué? Para mejorar, para crecer, para seguir adelante. Detrás de la crítica siempre hay algo que podemos aprender o simplemente si encontramos que lo están haciendo solo para hacernos daño, para manipularnos o para destruirnos, entonces también tienes la opción de rechazar esas críticas. Pero siempre, sé una persona asertiva. No te pongas a la defensiva. Aprende a ser asertivo, asertiva. Y sobre todo, busca cómo hacer de una crítica una oportunidad para tu crecimiento, para tu madurez humana y sobre todo para tu madurez espiritual. ¿Por qué les digo esto? Porque hoy encontramos en el Evangelio que Jesús también fue criticado. Óyelo bien. Y criticado, podemos decir injustamente. Y vamos a ver por qué lo criticaban y quiénes lo criticaban. Por supuesto, lo criticaban los fariseos y los maestros de la ley. ¿Es una sorpresa? No, claro que no. Porque eran expertos en criticar a Jesús. Lo estaban enjuiciando continuamente, lo estaban condenando si ustedes quieren. No solamente lo criticaban, sino que lo enjuiciaban y lo condenaban. ¿Por qué la crítica en el día de hoy? Escuchemos lo que nos dice el Evangelio de Lucas en el capítulo 15, versículo del 1 al 10. Dice la palabra de Dios, que todos los que cobraban impuestos para Roma y otra gente, escuchemos, de mala fama, no he dicho de buena fama, estoy hablando de gente de mala fama, se acercaban a Jesús para escucharlo. Qué hermoso. Se acercaban a Jesús para escucharlo. Los fariseos y los maestros de la ley, óyelo bien, lo criticaban por esto diciendo, este recibe a los pecadores y come con ellos. Ahí está, la razón de la crítica. Porque los pecadores, gente de mala fama, gente que ellos consideraban lo peor de la sociedad, se acercaban a Jesús y no solamente estaban allí cerca de Él para escucharlo, sino que Jesús también comía con ellos. Y por eso, no solo lo criticaban, lo enjuiciaban y lo condenaban. Porque Jesús básicamente estaba rompiendo con la ley, estaba quebrantando la ley. Y aparte de eso estaba faltando a las normas de la sociedad.
¿Y qué hizo Jesús? Aprovechó aquella ocasión, ¿sabes para qué? Para hablar acerca de dos parábolas muy hermosas. La parábola del pastor que pierde una de sus 100 ovejas y deja las 99 y va a buscar a la oveja perdida. Y no descansa hasta que la encuentra, y cuando la encuentra la coloca sobre sus hombros. ¿Y qué hace? La trae de regreso, reúne a sus amigos y les dice: alégrense conmigo porque esta oveja estaba perdida, pero la he encontrado. Y luego termina diciendo: y así hay más alegría en el cielo por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan. Básicamente es arrepentimiento. Y así hay más alegría en el cielo, dice Jesús, por un pecador que se convierte que por 99 justos que no necesitan convertirse. Y luego habla, por supuesto, de la mujer que pierde una de sus 10 monedas. ¿Y qué hace? Enciende la luz, enciende la lámpara y barre toda la casa hasta encontrarla. Y cuando la encuentra hace lo mismo, busca a todas sus amigas y les dice: alégrense conmigo. ¿Por qué? Porque encontré la moneda que se me había perdido. Les digo que así también hay alegría entre los ángeles de Dios por un pecador que se convierte. ¿De qué nos habla hoy Jesús en este evangelio? De una verdad que no podemos nunca olvidar, y es que Dios siempre nos está buscando. Y digo nos está buscando porque yo me incluyo ahí. Yo no quiero estar del lado de los fariseos, yo no quiero estar del lado de los maestros de la ley, yo no quiero estar del lado de aquellos que se consideraban justos, yo quiero estar del lado de los pecadores. Porque para ellos fue que vino Jesús. Él no vino por los aliviados, Él vino por los enfermos, y yo soy uno de esos enfermos. Él no vino por los justos, Él vino por los pecadores, y yo soy uno de ellos. ¿De qué lado estás tú? ¿De qué lado estás? ¿Te sientes a veces que estás más del lado de los justos, de los fariseos, o del lado de los pecadores, aquella gente de mala fama? Este evangelio nos muestra el propósito, la razón por la cual Jesús vino al mundo, y nos muestra la identidad de Dios. Es un Dios que siempre nos está buscando y no descansa hasta encontrarnos para llenarnos de su perdón, de su misericordia, de su bondad, de su ternura, para cambiar nuestras vidas. Jesús me encanta en este evangelio. ¿Saben por qué? Porque podemos descubrir a un Jesús que vino al mundo con un propósito muy establecido, y era el revelar, el mostrar el rostro de su Padre Celestial. Y ese rostro del Padre Celestial es el rostro de un Dios amoroso, de un Dios que cuida, de un Dios que protege, de un Dios que nos ama incondicionalmente, de un Dios que nos acepta. Sí, a Jesús lo criticaban porque se sentaba a comer con los pecadores, y el sentarse a la mesa con los pecadores implicaba una relación, implicaba que Jesús los aceptaba. Lo que ellos no entendían es que detrás de ese gesto de Jesús, de sentarse a comer con ellos, estaba la idea de un Dios que también los aceptaba. Sí, los aceptaba como eran, porque Dios no te acepta porque tú eres bueno, porque eres justo, porque eres recto. Dios te acepta como eres, porque eres hijo, hija de Dios. Jesús los aceptaba, porque Dios Padre nos acepta como somos. Pero también, dice la palabra de Dios, ellos se acercaban para escucharlo. ¿Y de qué les hablaba Jesús? Les hablaba del amor de Dios. Les hablaba de la misericordia del Padre. Les hablaba del reino de Dios y cómo ellos también podían entrar y ser parte de ese reino. Pero a los fariseos, a los escribas, esto les molestaba. ¿Saben por qué? Porque ellos no querían que la gente ordinaria, que la gente pecadora fueran parte del reino de Dios. Ellos creían que el reino de Dios era un club exclusivo, solo para la gente educada, para la gente formada, para la gente legalista, para la gente que conocía la ley, no para los demás. Y Jesús vino a mostrarnos que en el reino de Dios hay cabida para todos, incluyéndote a ti, incluyéndome a mí. Esta es la gran noticia del evangelio. Esto es lo que me alegra, me emociona, me apasiona predicar, saber que en el reino de Dios, óyelo bien, hay un lugar para ti y un lugar para mí. Bendito sea nuestro Salvador Jesucristo, que vino a mostrarnos el camino y la forma de entrar en el reino de Dios. Los fariseos, los escribas, los maestros de la ley, ellos creían que solo ellos eran los escogidos, los llamados, porque solo ellos eran los rectos, los justos, los buenos. Pero Jesús vino a mostrarnos que en el reino de Dios hay para cada uno de nosotros un lugar muy especial, y que entramos en ese reino
cuando escuchamos la palabra de Jesús, cuando le abrimos a Dios nuestro corazón, cuando permitimos que Dios transforme nuestra mente, nuestro corazón, nuestros sentimientos, nuestras emociones, nuestras acciones. Cuando entramos en ese camino, si ustedes quieren, de conversión, cuando aprendemos a escuchar la palabra de Dios y la tomamos para nosotros y la asumimos y la abrazamos y permitimos que esa palabra de Dios nos haga personas nuevas, personas diferentes. Qué hermoso es saber que este Dios en el cual nosotros creemos es un Dios que siempre nos está buscando. Si tú descubres la palabra de Dios a profundidad, te vas a dar cuenta que la historia de la salvación es la historia de un Dios que siempre está buscando al ser humano. Él buscó a Abraham, Él buscó a Moisés, Él buscó a Jacob. Es decir, Él los buscó a todos. ¿Sí? Él los buscó a todos. Si tú te das cuenta y lees la palabra de Dios a profundidad, te vas a dar cuenta que la identidad de Dios es la identidad de un Dios que siempre nos está buscando. Él fue el que buscó a Adán y Eva. Él buscó a Abraham, Él buscó a Jacob, Él buscó a Moisés, Él buscó a David, Él buscó a Pedro, Él buscó a Pablo. Es decir, y Él te busca a ti y Él me busca a mí. Él siempre nos está buscando. A Dios le encanta buscarnos y no descansa hasta encontrarnos para llenarnos de Él, para llenarnos de su vida, para hacernos sentir que somos importantes y que Él cuida de nosotros. Hoy este Evangelio nos invita, ¿sabes a qué? A asumir la actitud de Jesús, a ser más como Jesús y menos como los fariseos. Sí, a darnos cuenta que también nosotros tenemos que ir al encuentro de otros, que también tenemos que abrazar a otros, que también estamos llamados a predicarles a ellos el reino de Dios y cómo ellos también pueden ser parte de ese reino. Yo creo que muchos de nosotros a veces corremos el peligro de cerrar el reino de Dios, las puertas del reino a muchas personas. Sí, porque a veces también enjuiciamos, a veces condenamos y no nos damos cuenta que ser seguidores de Jesús significa no cerrar la puerta del reino a nadie, sino por el contrario, abrírsela a otros para que se encuentre con ese Dios vivo, con ese Dios de amor, con ese Dios de misericordia, con ese Dios que ha venido para dar su vida por cada uno de nosotros. Que Dios te permita caminar en su presencia, que el Señor te llene siempre de su luz y que ojalá a través de tu vida tú puedas inspirar a otros a estar cerca de Dios. Que ojalá otros se puedan acercar a ti sin miedo a ser rechazados, sin miedo a ser criticado, sin miedo a ser enjuiciada. ¿Sabes por qué? Porque le encuentran en ti a ese Jesús que acoge, que recibe, que proclama amor, que proclama misericordia y sobre todo que nos convertimos en la presencia viva de Jesús para los demás, porque no condenamos, porque no rechazamos, porque simplemente amamos y sobre todo mostramos el camino que lleva a la salvación. Que Dios te permita mantenerte en su presencia y te llene hoy de su alegría y de su fortaleza. Y Dios te bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. San Pablo escribió a los filipenses y les dijo: cuando me acuerdo de ustedes, digo a Dios por tu vida y quiero darte las gracias por el apoyo incondicional que le estás dando a este programa Palabra Viva. Quiero invitarte para que nos sigas apoyando, para que te suscribas y así puedas obtener la exclusividad de los temas que semana tras semana voy a desarrollar para tu crecimiento espiritual. Gracias una vez más por este gran apoyo. Pido a Dios para que te sostenga, para que te bendiga y sobre todo para que te puedas unir a este esfuerzo que estamos haciendo de hacer posible que el mundo entero sea tocado por el poder de Jesucristo y de su palabra. Que Dios te bendiga y gracias por tu apoyo.